Esta palabra viene de Dios. Y si usted tal vez estuvo haciéndole muchas preguntas a Dios, hay algunos, tal vez sea para una sola persona, tal vez sea para varias, pero hay algunos que tal vez estuvieron haciéndoles preguntas al Señor. ¿Por qué me suceden estas cosas? ¿Por qué si yo soy cristiano? ¿Por qué las cosas no avanzan para mí? ¿Por qué parece como que hay una nube negra sobre mi familia? ¿Por qué parece que hay una maldición sobre nuestra casa, sobre nuestro hogar, sobre nuestro matrimonio? Hay algo como una mano oscura que no me deja avanzar espiritualmente. Esto no parece las promesas que Dios tiene preparadas en la Biblia. Si usted se está haciendo estas preguntas, quiero darle paz y hacerle saber que yo también me sentí así muchas veces. Que siendo cristiano, veía otra realidad en la Biblia, otra promesa. Jesús hablaba de vida eterna, de una vida abundante, yo no la experimentaba. Jesús hablaba de paz y yo no la tenía. Jesús hablaba de avance, de progreso. Veía a los cristianos en la Biblia avanzar, progresar en su vida espiritual y yo no lo alcanzaba. Era como una nube que me cubría, unas tinieblas que cubrían mi vida siendo cristiano. Pero no entendía acerca de las maldiciones. Y aún he escuchado a muchos pastores decir que las maldiciones ya no tienen efecto sobre los cristianos. En cierta manera tienen razón, pero la realidad es que en la vida cotidiana uno ve que no es tan así. Existen distintas circunstancias en nuestra vida como cristianos que le podemos dar lugar a que una maldición esté operando en nuestras vidas, esté operando en nuestro hogar, esté operando en nuestra economía, en nuestros hijos, en nuestro matrimonio. Es esa nube oscura que nos impide crecer, avanzar, extendernos hacia lo que Dios tiene por delante. Y por sus ojitos, me imagino que muchos están diciendo, esto es lo que me está sucediendo a mí. Así como yo experimenté la libertad del Señor en mi vida y la fui experimentando en distintas áreas, yo anhelo como pastor que usted sea libre de toda opresión, libre de las tinieblas, libre de toda maldición. Cristo se hizo maldición en la cruz para que nosotros podamos ser bendecidos. Pero si nosotros todavía hay área en nuestra vida que nosotros le hemos dado lugar al enemigo de alguna manera, él va a tener derecho de oprimirnos por más que seamos cristianos. La palabra maldición puede resultar un poco antigua, fuera de lo común, fuera de la actualidad. Parece como que eso es del pasado, eso es de antaño, eso es como un cuento de hadas, que ya no se habla acerca de la maldición. La gente habla más bien del progreso como de la prosperidad o del progreso, del bienestar como algo mental, que algo alcanza cuando alcanza un crecimiento espiritual o lleva la mente no sé a dónde y puede alcanzar ese cosmos, ese crecimiento, ese avance por sí mismo. Pero la realidad que muchos de nosotros en este tiempo convivimos con maldiciones sin darnos cuenta. Una maldición es una expresión que se envía a una persona o cosa para que sea destruida. Tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento nosotros vemos infinidad de maldiciones. La más conocida que se nos viene a mente, que se le viene a mente a usted, es la maldición que Jesús le hizo a una higuera. El Señor Jesús en una oportunidad
y fue a comer higos de una higuera y se encontró que no tenía frutos y la maldijo. Y los discípulos relatan que después, cuando ellos regresaron de vuelta, le dijeron: maestro, mira, la higuera que has maldecido se ha secado. Así que las maldiciones son también, están vigentes en el Nuevo Testamento, y una maldición nunca viene sin causa. Jesús maldijo a la higuera porque no tenía frutos. La maldición nunca nos va a caer sin causa. Dice el Proverbio 26:2. Proverbio 26:2 dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. No es que yo ando caminando y me cayó una maldición. No es que me desperté un día maldecido, no sé por qué, sino que tiene que haber una causa, algo, algún pecado, alguna obra de maldad que le dé lugar a la maldición, que la maldición pueda afectar mi vida. La maldición nunca viene sin causa, siempre hay una razón. Siempre hay una razón. Y en el libro de Zacarías, se nombra una maldición. El profeta tiene una visión de un rollo volando. Y él ve este rollo, este pergamino, que era un libro de la antigüedad. Y en Zacarías capítulo 5, versículo del 1 al 4, el profeta Zacarías tiene esta visión del rollo volando y dice: de nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí un rollo que volaba. Y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y de 10 codos de ancho. Entonces me dijo: esta es la maldición que sale sobre la faz de la tierra. Porque todo aquel que hurta como está de un lado del rollo será destruido. Y todo aquel que jura falsamente como está del otro lado del rollo será destruido. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Para poder entender esta visión del rollo volando, esta visión que tiene el profeta Zacarías acerca de esta maldición que Dios dejó salir, que Dios envió y que recorre la tierra, tenemos que ir desglosando este pasaje. En primer lugar, Zacarías habla de un rollo volando. El hecho de que el rollo esté volando nos está queriendo decir que esta maldición está activa, en movimiento, está vigente. También da a entender que este mensaje es urgente, trascendente. Eso es lo que quiere decir el rollo volando, que es una maldición que está activa, vigente. En segundo lugar, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. La visión de Zacarías es una maldición que trasciende el tiempo, el espacio. La maldición cubre la faz de la tierra, dándonos a entender que Dios está presente en todas partes, en todo lugar, consciente de todas las cosas que ocurren, y la justicia de Dios es parcial y abarca a toda la creación. Dios es muy bueno, pero también es justo y tiene que castigar la maldad. Entonces, Dios es
equilibrado. Dios tiene esa capacidad de ser tan bueno, misericordioso, compasivo, pero al mismo tiempo tiene la capacidad de ser justo. Y esta maldición sale por toda la tierra, la recorre, y nadie escapa de ella, porque Dios es justo. En tercer lugar, todo aquel que hurta y jura falsamente será destruido. Acá está la razón de esta maldición por la cual fue enviada. Aquí está la consecuencia, el robo, el hurto, el jurar falsamente. No salió esta maldición porque sí nomás. Nunca una maldición viene sin causa. Una maldición viene por alguna razón. En este caso era porque se había hurtado y se había jurado falsamente. Y el profeta dice que de un lado estaba escrito las consecuencias del que robaba y del otro lado de la consecuencia del que juraba falsamente. Y Dios la hizo salir para castigar esa injusticia. Luego dice, vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre. La casa, cuando está hablando en la visión de la casa, no está hablando del edificio en sí, sino que está hablando de la familia. Porque la Biblia habla en varios lugares de casa, la casa de Israel, refiriéndose a toda la nación, la casa de Judá. Entonces está hablando de la familia, está hablando del hogar. Entonces esta maldición viene sobre el hogar, sobre la familia, para destruirla por completo. Por completo. Por eso vemos a veces tantos matrimonios devastados, hogares destruidos, porque tal vez hay una maldición que está operando en ese hogar y está destruyendo la familia, destruyendo el matrimonio, destruyendo a los cónyuges y por ende luego se destruyen los hijos. Se destruye la familia. Hay una maldición operando en ese hogar que está devastando la casa por completo. Por completo, para que podamos entender mejor la razón por la que esta maldición fue enviada a toda la tierra. Debemos conocer el contexto de la historia. ¿Por qué se refiere a esto? ¿Por qué esta maldición sale para juzgar al que hurta y al que jura falsamente y no sale para juzgar el adulterio? No sale para juzgar a la fornicación. No sale para juzgar otros pecados que la Biblia nombra, sino es específico en nombrar el hurto y el juzgar falsamente. Lo que pasa que Zacarías junto con el profeta Ageo profetizaron en un tiempo particular de la historia. Ellos profetizaron los dos juntos, tanto el profeta Zacarías como el profeta Ageo. Si usted lee después la historia, es maravillosa. Ellos profetizan en un momento particular de la historia de Israel, cuando ellos volvieron del exilio y estaban reconstruyendo el templo de Salomón nuevamente. Y Dios los envía, Dios los hace volver a su tierra y está de vuelta a su casa y tenían que reconstruir el templo. Lo primero que era la orden era reconstruir el lugar de adoración. Pero en vez de eso, la gente
empezó a hacer dos cosas equivocadamente. La idea era que ellos vuelvan a reconstruir el lugar de adoración, que vuelvan a reconstruir el templo. Pero ellos estaban pasando un momento muy difícil, volvieron a su casa y descuidaron la obra de Dios y se enfocaron en su casa. Y Dios le había provisto los materiales, los recursos para reconstruir el templo. Dios le había dado al pueblo los materiales, los recursos. Ellos ya tenían lo que necesitaban para reconstruir la casa de Dios. Y lo que hicieron fue, usaron esos recursos para construir sus propias casas. Y descuidaron el lugar de adoración. Descuidaron el templo, la reconstrucción del templo. Y otra cosa que ellos hicieron mal es que comenzaron a murmurar, a decirse unos a otros. No es el tiempo de construir para Dios. No es el tiempo de que nos ocupemos de la obra de Dios. ¿Para qué vamos a servir a Dios? No es el tiempo. No es el tiempo. Entonces se decían eso uno al otro, empezaban a hablar falsamente. Empezaban a decir una mentira. Empezaban a divulgar esta falsedad. Y se decían, no es el tiempo de construir, no es el tiempo de dedicarnos a la obra de Dios. Vamos a nuestra casa. Y cada uno embellecieron su casa, se ocuparon de sus cosas y descuidaron la obra de Dios. Por eso sale el profeta. Dios envía esta visión al profeta Zacarías en este contexto histórico. En esta condición. Entonces, recalca Zacarías que nos volvamos a Dios. Recalca que esta era la maldición que había venido por haber descuidado la obra de Dios, por haber descuidado el lugar de adoración, por haber descuidado las cosas de Dios y haberse enfocado solamente en su casa. Y Dios le dice, ustedes dicen, no es el tiempo, no, la economía va mal, recién estamos volviendo del cautiverio, tengo mi casa, tengo mis cosas, mi trabajo, no. Después, cuando esté mejor económicamente, me voy a ocupar de la casa de Dios. Ustedes dicen, no es el tiempo para que reedifiquemos la casa de Dios y cada uno de ustedes corre a su propia casa. Muy linda sus casas, toda artesonada, arregladita, y mi casa está vacía. Y mi obra está abandonada. Entonces Dios levanta a estos dos profetas, a Zacarías y al profeta Ageo, para que animen al pueblo, para que enfoquen al pueblo. Ninguna maldición viene sin causa. En este caso, la causa de la maldición fue que ellos usaron los recursos que era para la obra de Dios, para su propio beneficio. Y la segunda cosa mal que hicieron, empezaron a murmurar. ¿Para qué vamos a dar para la obra de Dios? ¿Para qué vamos a apoyar la obra de Dios? No es el tiempo, no es que no está bien la economía, estamos mal. No es el tiempo. ¿Para qué? Y abandonaron la obra de Dios. Y por eso salió esta maldición. Porque esta gente tomó lo que era de Dios y lo usó para su propio beneficio. Tomó los recursos que Dios le había dado para bendecir, apoyar su obra y lo usó para su propio beneficio. Entonces Dios hizo salir esta maldición. Dios hizo salir esta maldición. Recordemos el proverbio.
26:2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Estas dos aves tienen la particularidad de anunciar cosas del tiempo. ¿Vieron? Igual como nosotros decimos, acá está cantando la palomita, hace calor. Así también estos animalitos, estas aves anunciaban que algo iba a cambiar en el clima. Así también la maldición nunca viene sin causa. Siempre hay una razón por la cual el mal viene a nuestras vidas. Y Malaquías también profetizó acerca de esta maldición, pero de otra manera. Malaquías también hace mención a esta maldición, pero no como un rollo que vuela, no como un rollo volando, pero hace referencia a una maldición que viene cuando nosotros tomamos lo que le pertenece a Dios y lo usamos para nuestro propio beneficio. Y cuando nosotros empezamos a murmurar y a hablar falsamente y empezamos a decir cosas que no son. Y a decir, ¿para qué voy a dar? ¿Para qué voy a colaborar con la obra de Dios? No es el tiempo, la economía está mal. ¿Para qué? Entonces, Malaquías hace mención también de la misma maldición de otra manera. Y en Malaquías, Dios a través del profeta Malaquías, capítulo 3, verso 8 al 9, dice Dios a través del profeta Malaquías: ¿robará el hombre a Dios? Le hace una pregunta al pueblo. Y el pueblo le responde: pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? Y Dios le responde: en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Entonces esta maldición sale para los que roban lo que le pertenece a Dios. Y aunque nos cueste entender, aunque no lo podamos recibir y no lo podamos digerir o no lo podamos percibir o no lo queramos aceptar, esto es una realidad. Cuando nosotros tocamos lo que le pertenece a Dios, una maldición viene sobre nuestra casa. Una maldición viene sobre nuestro hogar. Y yo la he visto como pastor muchas veces actuando en las familias. Aparentemente están bien, pero cuando uno empieza a indagar, ve que la familia está destruida, devastada. Las cosas van mal, no funcionan. No marcha nada, hay esterilidad, no hay avance, no hay progreso, no hay bienestar, no hay paz. Y en Malaquías capítulo 3, verso 13 al 15, ellos también murmuran, ellos también se quejan de Dios, ellos también hablan falsamente, también mienten y dice Dios a la gente de ese tiempo: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijiste: ¿en qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos la ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Esta gente empezó a hablar falsamente, a decir cosas que no eran. Empezaron a decir: ¿para qué vamos a servir a Dios? ¿Para qué vamos a apoyar la obra de Dios? No sirve de nada. Mira, aquellos que no lo hacen le va bien. ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, por eso vino esta maldición. Malditos sois con maldición. Malditos sois con maldición. Y el rollo que nosotros leímos de Zacarías era muy claro. Es un rollo que está volando, que está vigente. Esa maldición está vigente, no ha pasado. Esa maldición sigue recorriendo, sigue actuando, sigue destruyendo familias, sigue destruyendo hogares, sigue destruyendo hijos, sigue destruyendo matrimonios, sigue destruyendo economías,
Sigue devastando las casas completamente, los hogares completamente. ¿Por qué? Porque todavía hay personas que toman lo que no es suyo, que toman lo que es de Dios y lo usan para su propio beneficio. Porque todavía hay personas que hablan falsamente, que levantan falso testimonio, que dicen cosas que no son. Que hablan en contra de la obra de Dios. Y Dios está escuchando. Y Dios juzga estas cosas porque Dios es un Dios justo. Por estos pecados vino la maldición a las familias de la tierra. Y en Deuteronomio 28, usted puede leer en su casa una lista terrible de consecuencias de maldiciones que están obrando en un hogar. Si usted se siente identificado con alguna de esas características de cómo obra la maldición, si usted al leer Deuteronomio 28, a la luz de la palabra, usted puede evidenciar en su casa, en su familia, que una maldición está obrando en su vida, en su hogar, es tiempo de replantearse su vida. La manera correcta, ¿cómo puedo romper esta maldición de mi vida? ¿Cómo puedo romper esta maldición de mi hogar, de mi familia, mis hijos, para que no siga actuando? ¿Cómo puedo romper? Lo puedo romper por medio de la fe en la cruz de Jesucristo. Porque Jesucristo en la cruz se hizo maldito para que yo sea bendecido. Puedo acercarme a Dios por medio de Jesucristo arrepentido y decirle: Señor, perdóname porque yo te he robado. Perdóname porque yo me he levantado con mi boca a hablar cosas que no corresponde. He hablado mal, hablado falsamente contra tu obra. Perdóname. Pido que el sacrificio, los beneficios del sacrificio de Cristo en la cruz vengan a mi vida en esta hora y se rompa toda maldición. Luego me tengo que volver a Dios de todo corazón. Tengo que dejar de hacer lo malo para que no seguir abriéndole la puerta al enemigo ni a la maldición, para que no siga obrando en mi vida. Tengo que arrepentirme completamente, dejar de robarle a Dios, dejar de hablar cosas que no corresponden contra de la obra de Dios. Dejar de hacerlo y comenzar a caminar en obediencia a Dios. El apóstol Pedro, en Primera de Pedro 1:2, dice que la sangre de Jesucristo solo actúa en beneficio de aquellos que caminan en obediencia. Lo dice de esta manera, Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Al haber dicho el apóstol Pedro, para obedecer y ser rociado, él está queriendo decir que sin la obediencia a la palabra de Dios, la sangre de Jesús no tiene ningún efecto. Si nosotros no estamos dispuestos a obedecer a Dios en lo que Él nos manda y caminar en obediencia, no importa cuánto yo ore, no importa cuánto yo ayune, no importa cuánta mano me ponga en la cabeza o quién me ore y que diga me cubro con la sangre de Jesús para que ninguna maldición me llegue porque estoy en desobediencia, entonces el mal tiene derecho para oprimir mi vida. Entendámoslos de una vez. Entendámonos, la sangre de Jesús solo es beneficiosa
para aquellos que viven en obediencia a su palabra. No importa lo que hagas, no importa lo que digas, cuánto llores en el altar y en la presencia de Dios, si no ordenas tu vida y no te encauzas, nunca la sangre de Jesús te va a poder proteger, ni vas a poder ser beneficiado por ella. Solo actúa cuando vivimos en obediencia. Y por estas cosas es que había una nube de tiniebla en mi vida. Porque en un tiempo viví así. Como cristiano había áreas de mi vida que todavía no estaban en orden a la voluntad de Dios. Pero cuando me arrepentí, fui a la cruz y me volví a Dios de todo corazón y comencé a andar en obediencia, a darle a Dios lo que le corresponde y empezar a hablar bien de su obra, entonces esa nube se quitó. Y las cosas comenzaron a cambiar para mí. Tú puedes ver que las cosas cambian en tu hogar. Las cosas pueden cambiar en tu casa. La bendición puede llegar a tu casa, no la maldición. La bendición puede estar sobre tus hijos, sobre tu matrimonio. Si vivimos en obediencia y en el camino de Jesús, la sangre de Jesús nos cubre. Y por más que nos lancen maldiciones, por más que la maldición ande dando vueltas, la sangre de Jesús me protege, me cubre, me guarda. Porque camino en obediencia a la palabra de Dios, la sangre de Jesús me bendice, me protege, me guarda, me ayuda. Es mi escudo. Es mi escudo. Tal vez sea esta la razón por la cual ves esas tinieblas que te están cubriendo tu hogar. Pero hoy Dios te da luz para que seas libre y para que empieces a vivir un tiempo nuevo, para que empieces a experimentar la bendición de Dios sobre tu casa, sobre tu hogar, sobre tus hijos y tu familia. Bendito Padre Celestial.